Vamos a escuchar la reseña de la señora relatora. Gracias, señor. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Mario Carroza Espinosa, es abogado de la Universidad de Chile. Ingresó al servicio judicial en el año 1977 como oficial segundo del 11º Juzgado del Crimen de esta ciudad. Posteriormente fue ascendido a secretario del Juzgado de Letras de Cauquenes, luego secretario del 10º Juzgado Civil de Santiago, juez del primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, posteriormente relator de la Corte de Apelaciones de San Miguel, para luego servir el cargo de juez del 11º Juzgado del Crimen de San Miguel asimismo, y juez del primer Juzgado del Crimen de Santiago. Luego del 6º Juzgado Civil de esta ciudad y juez del 3er Juzgado del Crimen también de Santiago. Fue nombrado como fiscal de la primera Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2002 y en el año 2007 como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Actualmente, además, está desde hace un tiempo como ministro en visita extraordinario en causas por violación a los derechos humanos. En las actividades de la Academia Judicial se destaca como docente en programas de perfeccionamiento en distintas áreas desde el año 2001 a la fecha. Ha hecho docencia también como profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Carabineros desde el año 1987 al 2015, director académico y consejero del Instituto de Estudios Judiciales en distintas épocas, asimismo como monitor en clínicas judiciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En lo gremial se ha destacado como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados en distintos periodos. Ha representado al Poder Judicial en distintas mesas interministeriales como Violencia Intrafamiliar, Comisión Nacional de Maltrato Infantil, integrante del proyecto piloto de la mediación anexa a los tribunales, como asimismo ha representado y ha expuesto en seminarios internacionales en distintos países. Asimismo, ha participado también en jornadas de actualización para magistrados y en talleres de delito de lesa humanidad y actores económicos de la Universidad de Oxford. Asimismo, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial también ha participado como ministro consejero y como integrante del Consejo de Bienestar. Muchas gracias, señora relatora. Tiene la palabra, ministro. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ministras y ministros, buenas tardes. En cuanto a mi trayectoria como funcionario judicial, quisiera solamente enfatizar que a través de los años en esta honorable institución, mis pretensiones han sido siempre la de conciliar la experiencia jurídica con las realidades que en el devenir de mi carrera me ha correspondido conocer. Pero especialmente destaco la sinergia generada con las personas con las cuales he compartido mi labor de magistrado, que en el tiempo se ha trasuntado en una experiencia invaluable, análoga a un perfeccionamiento profesional continuo y específico. En mi exposición anterior, agosto de 2019, hubo de mi parte interés en destacar los desafíos que en mi concepto tiene hoy la Corte Suprema, como la búsqueda permanente de certeza jurídica. En esto, quisiera entroncar el tema del ministro de Temuco, don Álvaro Mesa, pero haciendo la diferencia respecto a ciertos aspectos. Porque en esta senda de reflexión respecto de la búsqueda de certeza es que vengo a reiterar una inquietud que han recogido diversos académicos de nuestro país: la importancia que tiene la excelentísima Corte Suprema en el fortalecimiento y aplicación de los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Especialmente porque los Estados miembros siempre han tenido el propósito de ajustar sus categorizaciones jurídicas a la normativa de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En ese afán es que vengo a señalar que el Estado de Chile tiene un deber jurídico. En este sentido, conforme al artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto a su obligación de respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella, refrendado en el ya señalado artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que no solo forma parte de nuestro derecho interno, sino que obliga a las partes a cumplir de buena fe las obligaciones internacionales y, de ser necesario, provoca la modificación de la legislación interna. Esto
Pudimos observarlo en algunos casos en nuestro país, que a no dudarlo significaron pasos significativos en ese sentido, que nos mueve a pensar que tarde o temprano ha de pavimentarse un camino de cooperación entre el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello se observó en el caso Olmedo, Bustos y otros contra Chile, cuando se admite la modificación de una norma constitucional relativa a la libertad de pensamiento y expresión, o cuando después de muchos años se logra legislar sobre la justicia militar, con la sentencia de Palamara y Iribarne y de Almonacid Arellano, y otros versus Chile, o se aprueba instaurar el Consejo de la Transparencia, con la sentencia Claudio Reyes y otros versus Chile, y la significativa importancia que tiene y ha tenido el fallo del caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile, para contar con una ley de antidiscriminación en el marco de lo resuelto por el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y los Comités de Derechos Humanos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acordes con la Declaración de diciembre de 2008 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inherentes a los derechos humanos, la orientación sexual e identidad de género, reafirmando de esa forma el principio de la no discriminación. Pero aún con estos avances y las actuales circunstancias que hoy vivimos, uno igualmente concibe mayores expectativas en cuanto a los efectos que pudiese tener el control difuso de confesionalidad para la autonomía judicial, y la mayor parte de ellas las vincula con la labor diaria de este máximo tribunal, como sucedió en Almonacid Arellano versus Chile, cuando decide revertir la cosa juzgada y envía el caso a la justicia ordinaria. Le otorga de esa forma eficacia a un instrumento protector de los derechos humanos. Estas y otras decisiones son las que a futuro han de permitir, sin duda alguna, que nuestra Corte Suprema, a la que aspiro, a futuro tenga un rol fundamental en la labor de sentar precedentes e involucrar a los jueces nacionales en temas tan relevantes como el del control de convencionalidad, que consagra la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la sentencia Almonacid Arellano y otros contra Chile. Y de esa forma creemos que será posible continuar en la búsqueda de la evocada certeza jurídica. En mi concepto, la intervención de la Corte Suprema en un control difuso de convencionalidad como parte del Estado de Chile resulta imprescindible, para así lograr la conciliación de nuestro ordenamiento jurídico a las obligaciones contraídas internacionalmente, ya que ha de ser ella, y no otra, quien asuma el compromiso que contemple el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y adopte resoluciones vinculantes que permitan finalmente hacer efectivos los derechos y las libertades, sin alterar la independencia ni la autonomía de los jueces de la instancia. No es dable pensar que en ella hayan solamente de considerarse apreciaciones generales, sino que deben establecerse medidas efectivas y del todo acorde con la aplicación del principio pro persona, asegurando de esa forma la resolución de los conflictos normativos que se originen, y puedan así sugerirse las modificaciones que avalen los atributos y garantías de las personas. Ejemplo tangible de ello lo tenemos en el caso Olmedo y otros contra Chile, por cuanto la resolución dictada en ese proceso finalmente generó una modificación al texto constitucional. Y también con el caso Almonacid Arellano y el decreto 2191 relativo a la amnistía, donde la Corte Suprema, con su jurisprudencia, ha explicitado que sus preceptos carecen de efecto jurídico y por lo mismo no son aplicables, pese a que hasta la fecha la aludida norma no ha sido derogada. Entonces, ¿qué es lo que se le pide al Estado y a sus instituciones, particularmente a la Corte Suprema y en general a los jueces de Chile? Que garanticen la efectividad de las disposiciones del derecho internacional y la efectiva vigencia de las garantías fundamentales de las personas. Lo que, de acuerdo a las propias palabras de nuestro máximo tribunal, constituyen, en el caso de los tribunales, una obligación consustancial al ejercicio de la jurisdicción y son parte de la función conservadora de la que estamos investidos, que no se limita a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, sino también a las normas del Jus Cogens y a la costumbre internacional,
Ello lo observamos en normas expresas, Constitución Política de la República, Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En los casos de Almonacía Arellano y de Palamara Iribarne, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa lo que puede llegar a acontecer cuando el órgano legislativo falla en la expresión de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo mismo, hace un llamado a los tribunales de justicia a suplir dicha omisión y evitar así la responsabilidad internacional del Estado. Fundamentalmente porque cuando las personas recurren al sistema interamericano de protección es porque todas las instancias jurisdiccionales del sistema nacional se han agotado y a juicio de los intervinientes, ellas han fallado en la protección de sus derechos. En lo personal, creo que el mecanismo jurídico de control de convencionalidad es inherente a la convención suscrita por los Estados. Y con el caso de Almonacía Arellano versus Chile, este componente solamente se refuerza. Pero nada de esto sería posible si no existiera lo que la doctrina llama la voluntad cooperadora de los jueces nacionales y particularmente de la Corte Suprema, ya que son estos quienes finalmente han de asociar la jurisprudencia de los jueces de la instancia con la de los jueces de la Corte Interamericana, sentando precedentes capaces de apoyar las decisiones jurisdiccionales de los jueces en Chile, que finalmente son los que han de ejercer este control de convencionalidad en sus resoluciones. Un ejemplo de esta voluntad lo encontramos en lo manifestado en el discurso inaugural del año judicial por nuestro presidente, cuando alude a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en la forma de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile. Han generado un mecanismo interno, como fue la audiencia especial, la que finalmente permitió evitarle al Estado de Chile nuevas responsabilidades, particularmente por la inexistencia legislativa de una fórmula procesal que asumiera dicha disyuntiva. Por consiguiente, creo firmemente en que los jueces nacionales han de vincularse habitualmente con la jurisprudencia que surge de las sentencias del sistema normativo de origen internacional. E insisto, sin pensar que de esa forma perderán su autonomía. Pero al contrario, en ocasiones observamos que se han tornado pasivos ante ella. Y no vemos, salvo en casos aislados, que estemos en un plano de coordinación o cooperación, pese a que nuestra Corte Suprema es parte de ese sistema de protección. Por lo mismo, si no se tiene la fuerza ni el espíritu que exigen la diversidad de situaciones que hoy forman parte de los derechos humanos, no avanzaremos en fortalecernos en este tema. Mi percepción de que por qué evocar este tema en esta instancia es que la reiterativa jurisprudencia formulada en este control de convencionalidad y el carácter de intérprete último de la convención que tienen los jueces nacionales, precisado en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, hace necesario evitar a futuro la multiplicación de casos que se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile. Y tal como lo han señalado diferentes estudios sobre el tema, el único medio con el cual se cuenta para hacer cumplir las obligaciones internacionales por los jueces chilenos es el control difuso de convencionalidad a nivel interno. Y es la excelentísima Corte Suprema, en mi concepto, máximo tribunal de la nación, la llamada a iniciar este camino de interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos conforme a su respectiva competencia y regulaciones procesales vigentes y arregladas a los principios de la propia Convención. Por último, quiero hacer un reconocimiento a los jueces nacionales, que en algún momento no han dudado en aplicar todo el sistema de fuentes del derecho, tanto en sus aspectos sustantivos, procesales o interpretativos, vinculados a los derechos y garantías fundamentales, teniendo siempre en consideración que el derecho interno no puede constituir una excusa para incumplir obligaciones internacionales. Ministras, ministros, muchas gracias por escuchar. Gracias a usted, señor ministro. Puede comparecer a hacer su exposición don Miguel Vázquez Plaza. Señora relatora.
Don Miguel Vázquez Plaza, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, es abogado de la Universidad Católica de Chile y diplomado en Derecho Procesal Penal en la Universidad del Desarrollo. También registra un título de experto en Derecho de la Universidad Católica de Chile e ingresó al Poder Judicial en el año 1980 como juez del Juzgado de Letras de Andacollo, cargo a partir del cual se desempeñó en el segundo Juzgado de Letras de Ovalle y en el primer Juzgado de Letras de La Serena. En 1996 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, de la cual fue su presidente en el año 1999. En 2005 fue designado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua y fue presidente de dicho tribunal. En 2011 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que presidió en el año 2017. Asimismo, se consigna en su currículum que se ha desempeñado como ministro en visita extraordinaria a cargo de la tramitación de causas referidas a violaciones a los derechos humanos, función que desarrolla hasta la fecha. También se ha desempeñado como presidente del primer Tribunal Electoral de Santiago. Como actividad docente, registra en la Academia Judicial en cursos de perfeccionamiento y habilitación en materia procesal penal entre los años 2005 y 2016, desarrollando también actividades como tutor de la referida institución. En el ámbito universitario ha hecho clases de Derecho Civil, de Introducción al Derecho, de Derecho Laboral, de Derecho de Minería, de Derecho Procesal en las Universidades Católica del Norte, de Tarapacá, y actualmente es miembro del equipo docente de la Corte Mayor de la Universidad Mayor. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, ministro, señor Vázquez. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, con la autorización que se me ha dado, doy inicio a mi exposición. El tema que he elegido para esta oportunidad es la importancia de la fiscalización en el desempeño de los actos judiciales. Está vinculada a los actos administrativos que inciden directamente en la labor jurisdiccional. La elección de este tema se originó a propósito de la serie de hechos de los que la ciudadanía ha tomado conocimiento en relación a otras instituciones del Estado, gravemente afectadas y cuestionadas en su actuar, precisamente por la falta de fiscalización de sus procesos, que seguramente con una adecuada y oportuna fiscalización estos no se habrían producido. Según la Real Academia Española de la Lengua, fiscalizar es criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien, lo que si bien tiene una connotación negativa, como una búsqueda de incumplimientos o de faltas, lo cierto es que estas líneas están destinadas a buscar el lado positivo para un mejor servicio judicial. La función fiscalizadora que contempla el Código Orgánico de Tribunales se traduce en una designación anual para practicar las visitas a los tribunales de la jurisdicción, lo que implica que a través de este mecanismo podemos constatar la marcha del tribunal y el trabajo jurisdiccional de sus integrantes. En la práctica sucede que la visita, aunque cada vez menos, se toma como un acto protocolar y no como una instancia efectiva para detectar eventuales errores, malas prácticas o incumplimientos, quedando la revisión acotada a controlar que los ítems solicitados vengan informados, los que además son proporcionados por el propio tribunal visitado, sin verificar y analizar adecuadamente lo que esos informes nos entregan, lo que se transforma en una actividad mecanizada sin contrastar las cifras y las estadísticas, que siempre pueden tener diversas miradas. Estimo que importan para una efectiva visita, entre otros aspectos de interés, velar por la dictación de resoluciones en tiempo, el cumplimiento del horario de funcionamiento, la realización efectiva de las cargas de trabajo que se les asignan, el adecuado funcionamiento de cada una de las unidades del tribunal. Aspectos que tienen importancia, pues inciden en una buena administración de justicia y en el clima laboral, el que cada vez requiere mayor
relevancia para un trabajo colaborativo y eficiente en pos de un servicio judicial de calidad. Tomando como experiencia las visitas que he realizado a tribunales reformados y la de otros ministros, es posible constatar ciertas malas prácticas, como por ejemplo, en las audiencias programadas se incluyen las no realizadas y en las realizadas se incluyen aquellas en que solo se ha reagendado una audiencia, sin que en definitiva exista alguna actuación efectiva por parte del tribunal. Del mismo modo, en los juicios de larga duración, aquellos de 30 días o más, se piden jueces destinados, produciéndose algunos inconvenientes prácticos en aquellos tribunales que deben entregar un juez. No obstante, existir en el Centro de Justicia una administración central que se preocupa de asignar a cada tribunal los jueces necesarios de acuerdo a la disponibilidad que se tiene con datos recientes y diarios. Asimismo, en lo relativo al inicio de las audiencias, se aprecia que pocas parten a la hora programada, sino con retrasos que de acuerdo a la estadística van entre 10 a 60 minutos, sin señalar los motivos de ello. En cuanto a la duración de las audiencias, estas en promedio alcanzan alrededor de 3 horas, incluidos los recesos, que a veces duran más que la propia audiencia. Lo que atenta a un adecuado uso del tiempo, con todos los efectos negativos, tanto para la Administración de Justicia como para las partes. En cuanto a la Administración de Justicia, al contar con menos jueces disponibles que deban asumir la carga de otros juicios. También se observa en juicios de menor duración igual de efecto respecto de la hora de inicio de la jornada, recesos excesivos y que se fijan audiencias exclusivamente para lecturas de fallo, cuando perfectamente se pueden realizar en la jornada de la tarde, pues el horario, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, son 44 horas a la semana. Y no en pocas oportunidades se ha podido constatar que en la tarde disminuye drásticamente la presencia de jueces en los tribunales. Por ello, un adecuado control permitiría revertir este tipo de efectos, sugiriendo que la visita anual sea realizada en forma permanente, en el sentido de mantener un contacto regular con el tribunal, sea de manera presencial o a través de las tecnologías actualmente disponibles en nuestra institución, que facilita la interacción a distancia. La visita debería tener una designación de al menos 2 años, que permitiría un mayor conocimiento de la realidad del tribunal, además de pesquisar que las instrucciones dadas sean aplicadas y conducentes a la mejora esperada. Que se constituya en una práctica el contrastar la información que se obtiene del tribunal visitado con las de otros tribunales de igual tipología, para tener un parámetro objetivo en cuanto a si lo informado está dentro de los límites esperados. Promover un mecanismo de fiscalización horizontal, esto es, que se tienda a un control entre pares, cuyo norte sea la efectiva y completa desempeño jurisdiccional. Con lo anterior he pretendido hacer patente la necesidad de que la fiscalización sea tomada como una herramienta de trabajo que apunte a una mejora continua de todos aquellos aspectos administrativos que inciden en una mejor administración de justicia, sugiriendo lineamientos que, si bien son preliminares, apuntan a optimizar la referida herramienta. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a usted, señor ministro.
Corresponde hacer su exposición al ministro don Luis Sepúlveda Coronado. Vamos a escuchar la reseña de la señora relatora. Gracias, presidente. El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Luis Sepúlveda Coronado, es abogado de la Universidad de Concepción. Dio inicio a su carrera judicial en el año 1979 como secretario del Juzgado de Letras de Río Bueno, posteriormente secretario del Juzgado de Letras de La Florida, para luego ser ascendido a juez del Juzgado de Letras y de la Unión. Luego fue promovido a secretario del primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, secretario de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, juez del primer Juzgado de Letras de la misma ciudad, y en el año 2008 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, donde ejerció su presidencia. Desde el año 2018 está en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En las causas, él sustanció causas como ministro de fuero o en visita extraordinaria en causas de derechos humanos desde los años 2008 al año 2017. En docencia se ha desarrollado como profesor de cátedra de Derecho Laboral, Introducción al Derecho, Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Procesal Penal en las universidades de Concepción, de Los Lagos, asimismo también en el INACAP y en la Escuela de Investigaciones de Chile. Tiene publicaciones en la investigación forense de la revista anual del Instituto Dr. Carlos Ibar del año 2018. Señala una serie de cursos y actividades de perfeccionamiento impartidos tanto por la Academia Judicial como el Instituto de Estudios Judiciales, como asimismo otras instituciones que dicen relación con la Universidad de Chile en Coyhaique, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Médico Legal, entre otros. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra el señor ministro. Buenas tardes, señor presidente y señorías excelentísimas. Deseo en esta ocasión abordar el tema justicia inclusiva con perspectiva de género. Para introducirnos en el lenguaje claro e inclusivo, quisiera partir señalando que las mujeres víctimas de violencia de género, que en Chile afecta a casi 3 millones de chilenas y cuya manifestación alcanza aspectos económicos, psicológicos, físicos, etc., tiene la figura penal del femicidio como símbolo de la más grave y extrema de esas violencias. Si bien las 100 reglas de Brasilia promueven la igualdad de género como política pública, a lo que puede agregarse en el ámbito jurisdiccional el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para casos de violencia de género contra las mujeres, sin embargo, cabe preguntarse si ese escudo protector para las víctimas de violencia de género equipara un tratamiento igualitario tanto para el hombre como para la mujer. La tipificación de figuras penales por violencia de género es igual en todos los países, incluido Chile, o se hace alguna distinción, pues a partir de la situación de género, tanto en Chile como en Latinoamérica, puede vinculársele con un lenguaje claro e inclusivo propugnado por esta excelentísima Corte Suprema. Hago estas reflexiones a propósito de habérseme invitado el año 2018 por médicos forenses chilenos a participar de una propuesta sobre un nuevo protocolo de autopsia en Chile para femicidios y feminicidios, trabajo publicado en la revista anual del Instituto Forense Carlos Ibar, y en que se me preguntó por qué el feminicidio no estaba reconocido en Chile. ¿Será porque no es igual la justicia con enfoque de género? Por de pronto, los términos femicidio y feminicidio no son iguales, son diferentes y solo tienen de común el asesinato de mujeres. De los 25 países con mayores tasas de feminicidios, 14 de ellos son de América Latina y el Caribe. Países como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Argentina y Chile solo reconocen como figura penal al femicidio. En cambio, países como Perú, México, Bolivia y Honduras ya han incorporado a sus legislaciones la figura del feminicidio sin perjuicio del femicidio. ¿Qué los diferencia? Bueno, el femicidio es un neologismo que se refiere a la matanza sistemática de miembros de un determinado sexo,
que si son varones se denomina viricidio y si son mujeres, femicidio. El término comenzó a utilizarse el año 1960 con el asesinato de 3 mujeres dominicanas. El año 1976, Diana Russell lo empleó en el Tribunal de Crímenes contra Mujeres, donde atestiguaron 2.000 mujeres víctimas de este delito, pertenecientes a 40 países distintos. En cambio, el feminicidio se ocupa especialmente cuando el Estado, primero obligado a hacerlo, no les da garantía a las víctimas, no crea condiciones de resguardo para la vida de las mujeres en su comunidad, su hogar, su trabajo o su lugar de esparcimiento. Y ese abandono convierte al femicidio en un feminicidio para acentuar la responsabilidad estatal. Julia Monanés, escritora, dice que el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género y comprende toda una progresión de actos violentos que incluyen maltrato emocional, psicológico, violencia doméstica, acoso y toda actividad que derive en la muerte de mujeres toleradas por el Estado. La cientista política Dainzú López de Lazo sostiene que el feminicidio es una violación a los derechos humanos, porque el control de convencionalidad obliga a los Estados a resguardar con medidas efectivas estos crímenes. Muchos autores, para diferenciar esos términos, sostienen que mientras el femicidio se inscribe en la violencia de género contra las mujeres y en la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, en el feminicidio incluye también las condiciones económicas, sociales, culturales, que van más allá del femicidio. En ambos términos sí hay algo en común: la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero hay una variante que los hace diferentes. El feminicidio hace responsable al Estado de su inacción o falta de protección de sus agentes hacia las víctimas. La profesora chilena Ainhoa Vázquez Mejías, autora del libro Feminicidio en Chile, dice que en la práctica no se debiera hablar de femicidio, porque el término considera a la mujer como propiedad familiar y que en cambio debe aceptarse que el Estado ha sido ineficiente a la hora de detener esos crímenes y por eso recomienda que se hable de feminicidio y no de femicidio. Situación en Chile. Creo que el derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la concreción de los derechos protegidos por los tratados internacionales a los que se encuentra adherido el Estado chileno, como la Convención Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la que hay un compromiso del Estado de modernizar la institucionalidad en esta materia y asegurar que todas las mujeres tengan protección y acceso a la justicia. En los últimos 10 años, alrededor de 515 mujeres, según las estadísticas, han sido víctimas de femicidio, figura penal incorporada a nuestra legislación por la Ley 20.480, publicada el 18 de diciembre de 2010, como la expresión máxima de la agresión sufrida por mujeres. Hasta antes, solo se cautelaba con la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, la ley que creó los tribunales de familia y la que introdujo el maltrato infantil. El nuevo delito de femicidio en Chile, que fue incorporado como nuevo inciso primero del artículo 390 del Código Penal, reemplazando las palabras a su cónyuge o conviviente por a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, es un delito especial en cuanto tiene un círculo de destinatarios limitado, ya sean tanto víctimas o en tanto autores. El penalista Emmanuel Corr, en su publicación La Revolución Tímida, el tipo de femicidio introducido en Chile por la Ley 20.480, aclara muy bien los términos femicidio y feminicidio y explica por qué en Chile se optó por la primera opción. Dice que ambos términos nacieron en los ámbitos antropológicos y sociológicos y se impusieron rápidamente en muchas legislaciones latinoamericanas sin dar tiempo al debate académico ni técnico, y que ninguna de las 9 legislaciones que incorporaron estas figuras penales es igual a otra, existiendo una confusión no menor. Ya cosas distintas se llaman con el mismo nombre y cosas iguales con nomenclatura disímil, y explica que los legisladores no prestaron atención al hecho de que Lagarde, antropóloga mexicana y autora de esta expresión,
creó la palabra feminicidio para referirse a todas las expresiones más duras de violencia de género. Y en legislaciones como la de Chile se optó por el término femicidio solo para indicar una violencia que termina con la muerte de la víctima. Desde el término que enseña Diana Russell, matar a una mujer por el hecho de ser mujer, definición que a su parecer es muy restringida y no cubre la violencia intrafamiliar y los aspectos económicos y laborales que sí son cubiertas por el feminicidio. Como consideración final, estimo que las modificaciones legales deberían ir necesariamente acompañadas de capacitaciones institucionales, propuesta que hago en esta ocasión, por cuanto no basta con que los jueces o el órgano judicial hoy hagan cumplir la ley, sino también es necesario se encuentre inmersa en la misma para justamente hacer realidad la justicia inclusiva con perspectiva de género. Todavía, eso sí, la doctrina e incluso en la discusión parlamentaria se sigue usando como términos similares o idénticos al femicidio y al feminicidio cuando no lo son. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Se pone término a las exposiciones. Los resultados de la votación se le van a dar a conocer en un momento más por la señora vocera del tribunal. Pueden retirarse.